¿Alguna vez has sentido que algo te observa cuando estás solo? Algo que no puedes ver, pero que sí sientes. Una presencia en la oscuridad, un susurro al oído, una risa que no sabes de dónde viene. Esa noche, mientras caminaba por un lugar que ya no existía, escuché lo que nunca imaginé. Un niño me llamó por mi nombre. No era un sueño, no era mi imaginación, era real. Y eso me llevó a descubrir una historia de terror que nadie quiso contar. Una escuela abandonada en Guadalajara, donde los niños desaparecieron hace décadas, y cuyas sombras aún vagan entre los muros. Lo que encontré allí no fue solo un rastro de injusticia, sino una tragedia olvidada, una injusticia que no se resolvió. Y yo, un simple conserje, fui el único que escuchó sus gritos. Esta es la historia de cómo los niños me pidieron ayuda, de cómo descubrí la verdad, y de cómo, al final, pude liberarlos. Pero antes de continuar, quiero que pienses, ¿qué harías si alguien te pidiera ayuda desde el otro lado? ¿Te acercarías o huirías? Porque esta historia no es solo sobre miedo, es sobre verdad, justicia y el poder de recordar. ¿Listo para entrar en la oscuridad? Hace ya varios años, cuando el sol se escondía detrás de las montañas y la ciudad de Guadalajara se sumergía en un silencio que solo se rompía con el sonido del viento, yo era el encargado de una escuela abandonada llamada Escuela Primaria Ignacio Ramírez. La escuela había cerrado hace más de 10 años por falta de alumnos, pero me ofrecieron el trabajo de custodio. No era mucho dinero, pero para mí, que vivía solo en un apartamento pequeño al lado de la escuela, era suficiente. Me mudé allí con mi perro, un viejo labrador llamado Tito, y empecé a trabajar. La escuela era antigua, construida en los años 60, con paredes grises, ventanas rotas y escaleras que crujían al caminar. Era un lugar lleno de polvo y recuerdos olvidados. Al principio, no sentí nada raro. Solo un poco de nerviosismo por estar solo en un lugar tan grande. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Una noche, mientras limpiaba el salón de clases número 2, escuché un susurro. No era un ruido común, era como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí, pero no podía ver a nadie. Me detuve, miré a mi alrededor, y no vi a nadie. Solo el sonido de mi respiración acelerada y el eco de mis pasos en el suelo de madera. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que el ruido era producto del viento o de la humedad que se filtraba por las paredes. Pero esa noche no fue la última. A partir de entonces, escuchaba cosas, ruidos extraños, risas lejanas, susurros que parecían provenir de las paredes. A veces, incluso veía sombras que se movían entre los pasillos. No era un ruido constante, sino algo que aparecía y desaparecía, como si alguien estuviera jugando conmigo. Me preguntaba si sería algún vecino o si habría fantasmas. No quería asustarme, así que intentaba ignorarlo. Una noche, mientras subía a revisar una luz que no funcionaba, escuché algo. Una voz, muy débil, que decía: ¿puedes ayudarnos? Me detuve, miré hacia el fondo del pasillo y no vi a nadie. Solo el sonido de mis propios latidos en los oídos. Me acerqué con cuidado, sosteniendo una linterna en la mano, pero solo encontré una puerta cerrada. La abrí con dificultad y dentro no había nada, solo una vieja pizarra con dibujos de niños. Esa noche, no dormí. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Eran solo mis nervios? ¿O era algo más? Los días siguientes, las cosas empeoraron. Cada noche, escuchaba risas, pero ahora eran más claras. Eran risas de niños, pequeñas y agudas. A veces, también escuchaba canciones infantiles, aunque no reconocía ninguna. Me acostumbré a llevar siempre una linterna y un teléfono encendido, por si necesitaba llamar a alguien. Un día, mientras buscaba documentos antiguos en el archivo, encontré un viejo informe de la escuela. Decía que en los años 70 hubo un accidente, un incendio en el salón de clases número 2.
2 niños agonizaron. Uno de ellos era un chico de 12 años llamado Javier López, y otro, una niña de 10 años llamada Luz María. El incendio fue causado por un cortocircuito, pero nunca se supo exactamente cómo. Se creyó que fue un accidente, pero algunos rumores decían que hubo negligencia. Ese nombre, Javier, me sonaba. Lo había escuchado antes. Me recordaba a un niño que jugaba en el parque con mi hijo cuando era pequeño. Pero no era él. O al menos, no era ese. A partir de entonces, empecé a verlos. A veces, en el reflejo de los vidrios, o en las sombras de los pasillos. Niños pequeños, con ropa vieja, como si fueran de otra época. No podían verme, o al menos no me respondían. Solo me observaban con ojos vacíos, como si me estuvieran esperando. Una noche, mientras caminaba por el pasillo principal, escuché una voz detrás de mí. ¿Quién está ahí? No respondí. Solo me volví lentamente. Allí, en el fondo del pasillo, había una figura pequeña. Era una niña, con pelo largo y ojos grandes. Me miró fijamente y luego corrió hacia el salón de clases número 2. Me acerqué con cuidado, sosteniendo una linterna en la mano, pero al llegar, no había nadie. Solo un olor a humo y polvo. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. Me sentía atrapado. ¿Qué era esto? ¿Un sueño? ¿Un juego de mi mente? No lo sabía, pero cada noche, los niños seguían apareciendo. Una noche, mientras revisaba el edificio, escuché una voz diferente. Esta vez, no era una risa, sino un grito de dolor. Me dirigí hacia el salón número 2, donde siempre los veía. Al llegar, encontré a un niño de unos 10 años, con ropa desgastada, sentado en el suelo, llorando. ¿Por qué están aquí?, pregunté. El niño no respondió. Solo me miró con ojos llenos de tristeza. Luego, apuntó hacia la pared. Allí, en una esquina, había un mural antiguo, pintado con tiza. En él, había 2 figuras, un niño y una niña, rodeados de fuego. Debajo, una frase escrita en letras torpes: nos quemaron, nos dejaron. No entendía bien lo que significaba, pero algo en esa imagen me hizo sentir un escalofrío. El niño se levantó y caminó hacia la puerta, como si me estuviera guiando. Seguí sus pasos, sin saber a dónde iba. Salimos del salón y nos dirigimos al jardín trasero, donde había una vieja caseta de herramientas. Allí, el niño se detuvo. Me señaló una caja de madera oxidada. La abrí con cuidado y dentro encontré una carpeta llena de fotos y documentos. Entre ellas, una foto de Javier y Luz María, tomada en un día festivo. También había una carta, escrita en letra cursiva, que decía: si alguien encuentra esto, avise a las autoridades. No dejen que este error se repita. Estos niños no deberían haber fallecido. No sabía quién escribió eso, pero el mensaje me dejó congelado. Eran los mismos niños que veía todas las noches. Y ahora, después de tanto tiempo, parecían buscar ayuda. Intenté llamar a la policía, pero no me creyeron. Nadie creería que un conserje de una escuela abandonada había encontrado una carta oculta en una caseta. Así que decidí investigar por mi cuenta. Fui a la oficina del director anterior, quien ya no vivía en la ciudad. Hablé con un viejo amigo suyo, quien me contó la verdad. El incendio no fue un accidente. Hubo negligencia, y los niños no fueron rescatados a tiempo. Su cuerpo no fue encontrado hasta días después. La escuela fue cerrada, y todo se olvidó. Esa noche, mientras regresaba a mi cuarto, escuché una voz detrás de mí: gracias. No me di la vuelta. Sabía que era él, el niño, el que me había guiado, pero no me dijo nada más. Solo me dejó con una pregunta en la mente: ¿por qué me eligieron a mí? Desde ese día, todo cambió. Los niños ya no venían a jugar. En cambio, se quedaban en el salón número 2,
como si estuvieran esperando algo. A veces, escuchaba susurros, otras veces, llantos. No era un sonido normal, era como si estuvieran tratando de decirme algo. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, escuché un ruido familiar, risas. Me acerqué con cuidado, con la linterna en la mano. Las risas provenían del salón número 2. Cuando llegué, no había nadie. Solo el olor a humo y el eco de las risas. De repente, la luz se apagó. Me quedé en la oscuridad, sintiendo como el aire se volvía más frío. Escuché un susurro en mi oído. «Estamos aquí». No respondí. Solo mantuve la linterna encendida. De pronto, vi una figura detrás de mí. Era un niño, pero no era el mismo que había visto antes. Este era más grande, con ojos brillantes y una sonrisa que no mostraba dientes. «¿Quién eres tú?», pregunté. «Somos los que no pudieron salir», respondió. No entendía. Solo sabía que algo en ese momento era real. No era un sueño. No era mi imaginación. Eran ellos, los niños que habían fallecido en el incendio. «¿Por qué me buscan a mí?». «Porque eras el único que escuchó», dijo la voz, esta vez más clara. «Porque eras el único que no los olvidó». No sé por qué, pero en ese momento, sentí una conexión profunda. No era miedo, era compasión. Quería ayudarlos, aunque no sabía cómo. «¿Qué puedo hacer?». «Ven con nosotros», dijo la figura, extendiendo la mano. No lo pensé. Tomé su mano y, de repente, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba en el salón número 2, pero no solo estaba allí. Estaban todos, los niños, los adultos, los maestros. Todos habían sido parte de esa tragedia. Y ahora, por fin, podían descansar. La última cosa que escuché fue un susurro: «Gracias». Y entonces, todo se fue. Desperté en mi cuarto, sudando. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la habitación. No había ruido, no había niños. Solo el silencio. Pero algo había cambiado. Sentía una calma que no había sentido en mucho tiempo. Al día siguiente, fui a la escuela. Todo parecía normal. Las puertas estaban cerradas, el polvo cubría los muebles. No había señales de lo que había pasado, pero algo en mi interior me decía que había terminado. Sin embargo, una semana más tarde, recibí una llamada. Era el dueño de la escuela, quien me avisó que había una nueva oferta para venderla. Me sorprendió, porque nunca había tenido noticias de ella. Me preguntó si quería seguir siendo conserje, pero le dije que no. No necesitaba el trabajo. Al irme, me detuve frente a la puerta. Miré hacia adentro, como si esperara ver algo. Y entonces, en el reflejo de la ventana, vi una figura. Era un niño, con ojos brillantes, sonriendo. No me asusté, solo asentí con la cabeza. Esa noche, mientras caminaba a casa, escuché una voz en mi mente: «Gracias». No sabía si era real o solo mi imaginación. Pero en ese momento, no me importaba. Por fin, los niños podían descansar. Y yo, por fin, podría dejar de temer. Aunque el tiempo pasó, la sensación de aquella noche nunca se fue. A veces, en los momentos más inesperados, escuchaba un susurro que me hacía detenerme. No era un sonido fuerte, sino algo más sutil, como si el viento llevara un mensaje de aquellos niños que no pudieron descansar. A veces, al caminar por la calle, veía sombras que se movían entre las luces de los faroles, y me preguntaba si eran solo mi imaginación o si, en efecto, ellos aún estaban ahí, esperando que alguien los recordara. En cierta ocasión, mientras caminaba por el parque cercano a mi casa, escuché una risa. No era la risa de un adulto, era la risa de un niño, ligera y dulce, pero con un tono que me heló la sangre. Me detuve, miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el viento que rozaba las hojas de los árboles. Me dije que era mi mente jugándome una mala pasada,
pero no podía evitar sentir que algo me observaba. Esa noche, no dormí. Soñé con el salón de clases número 2, con el olor a humo y polvo, con las sombras que se movían entre los muros. Desperté con el corazón acelerado y la certeza de que no todo había terminado. Meses después, mientras visitaba la antigua escuela, me encontré con un grupo de jóvenes que estaban interesados en conocer la historia del lugar. Les conté lo que había vivido, lo que había visto, lo que había sentido. Al principio, no me creyeron. Dijeron que era solo una historia de miedo, una leyenda urbana. Pero cuando les mostré la carta que había encontrado en la caseta, y les hablé de Javier y Luz María, sus rostros se llenaron de seriedad. Uno de ellos me preguntó, ¿crees que aún están allí? No lo sabía. Solo sabía que había algo en ese lugar que no se podía explicar con palabras. Que había una energía, una presencia que no se podía negar. A veces, mientras caminaba por la calle, sentía una presencia detrás de mí. No era un ruido, no era un movimiento, era una sensación. Como si alguien estuviera allí, observándome, esperando. No me asustaba, porque ya no tenía miedo. Solo sentía una conexión, una responsabilidad. Porque había escuchado a esos niños, y ellos me habían elegido a mí para contar su historia. Y así, con cada palabra que escribía, con cada historia que compartía, sentía que los niños podían descansar. Porque nadie debía estar solo en el silencio. Porque a veces, solo un poco de atención puede salvar a alguien que nadie quiere recordar. Esta historia no es solo sobre miedo, es sobre memoria, justicia y el poder de recordar. Si alguna vez has sentido que algo te observa, o has escuchado un susurro en la oscuridad, puede que sea el eco de una historia olvidada. Puede que sea un niño que busca ayuda. Yo no soy especial. Solo fui el único que escuchó. Y eso me cambió para siempre. Ahora te toca a ti. Si has vivido algo similar, si has sentido que algo te llama desde el otro lado, comparte tu historia. Porque a veces, solo un poco de atención puede salvar a alguien que nadie quiere recordar. Déjanos tus comentarios. Cuéntanos tu experiencia, porque nadie debe estar solo en el silencio. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.